Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al análisis semanal del mercado Forex. Como siempre, los lunes intentamos generar un análisis sobre lo que puede llegar a pasar, las oportunidades que nos ofrece el mercado y las opciones que tenemos, las oportunidades que tenemos para invertir en el mercado Forex durante esta semana. Como siempre, antes de empezar, antes de desarrollar la idea del análisis de esta semana, invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestro canal de Telegram absolutamente gratuito, donde estamos compartiendo normalmente algunas de nuestras visiones, nuestras oportunidades, nuestra operativa en el día a día en el mercado financiero, específicamente en el mercado Forex. Y también invitarlos primero a que le den suscribirse al botoncito que tienen aquí abajo y segundo a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en nuestras redes sociales en general. También recuerden que tenemos un podcast dedicado al tema económico en general que estamos publicando o intentamos hacerlo por lo menos cada 15 días, cada 20 días, para tener un poco como la actualidad del tema económico y poder compartir lo que tiene que ver con la noticia económica y su influencia en los mercados financieros. Así que no siendo más, no me quiero alargar tampoco demasiado. Vamos a empezar como siempre con el análisis de lo que hacemos normalmente dentro del mercado. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver esto de la siguiente manera. Lo primero, vamos a ir a ver el tema fundamental. Ya saben que utilizamos normalmente la página de Investing. Vamos a el calendario económico y vamos a revisar qué está pasando esta semana. Hoy, lunes, tenemos Día de la Independencia en Estados Unidos, por lo tanto será un día muy tranquilo, muy calmado, excesivamente plano en muchos sentidos. No tendríamos por qué ver volatilidades grandes en ningún punto del mercado, porque precisamente como no hay volumen de negociación del mercado americano, que no deja de ser el mercado más grande del mundo, pues sencillamente es muy factible que no tengamos volatilidades grandes. ¿Eso qué significa? Que los volúmenes de negociación, las velas japonesas que vamos a estar viendo el día de hoy, van a ser bastante pequeñas y bajas. Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy posible que hoy las operaciones pues sean un poco demoradas en desarrollarse. El resto del día tenemos PMI de servicios en Japón, tenemos un discurso de Kuroda, el gobernador del Banco Central japonés, a las 3 de la mañana. Esto es en horario europeo, así que ténganlo en cuenta, ajustenlo al horario que tenga cada uno para que puedan luego hacerle un seguimiento al tema. Estos datos de investing, no sé qué, esto no lo tengan en cuenta, que realmente no son tan trascendentales. El mercado no responde con mucha vehemencia ante ese tipo de indicadores. Y luego tenemos el día de, esto es, hoy mismo teníamos en la mañana, teníamos PMI de servicios en España, PMI alemán, PMI, perdón, italiano, PMI francés, PMI alemán y el PMI de servicios de la zona euro. Miren que cada uno de estos va saliendo positivo menos el alemán. Eso es muy importante porque hay que tener en cuenta siempre quién es, digámoslo así, la economía que mejor o que de mejor manera, entre comillas, hace mover la economía europea. De todos estos países, de entre Europa, Italia, Francia, que claro que son importantes, por supuesto, pues el que más le provee dinero a la economía europea es Alemania. Así que un dato de tener en cuenta, no quiere que sea malo porque venimos de un 52.8, el hecho de que sea un 57.5 muestra una recuperación bastante fuerte, pero no cumple la expectativa del mercado que era llegar al 58.1. Así que tenerlo muy en cuenta porque vienen muchísimas cosas. PMI de servicios de la libra esterlina estuvo muy castigada el día viernes con la noticia de los datos americanos. Ahora vamos a hablar un poco de eso cuando entremos al gráfico. Así que tenerlo muy en cuenta. Y tenemos un par de discursos de la presidenta del Banco Central Europeo, de hecho uno que empieza en 17 minutos. Luego tenemos del vicepresidente del Banco Central de Alemania y luego tendremos algunos otros discursos en el transcurso del día. El tema de los discursos es muy aleatorio porque no podemos realmente anticipar qué pueda pasar en cualquiera de esos discursos. Un comentario, una coma, una palabra bien o mal utilizada puede generar algún tipo o de ánimo o de pesimismo en los mercados. Así que no podemos anticipar ningún tipo de reacción al respecto. Mañana, semana también cargada de noticias. Esta encuesta ZEW, Economic Sentiment, es bastante importante. ¿Importante en qué sentido? Nos permite revisar cuál es el sentimiento del consumo, digamos, qué tan confiado se siente el empresario, el consumidor dentro de la economía. Entonces, puede ser interesante revisar cómo están recibiendo como esta especie de salida
de la gran crisis que fue el tema del coronavirus. Vamos a tener noticias de parte de Estados Unidos, importante porque el viernes tuvimos noticias del mercado de empleo americano. Unas noticias que salieron mixtas. ¿Qué significa que son mixtas? Que tuvimos un dato positivo y tuvimos un dato negativo. ¿A qué dato le va a hacer caso digámoslo así, el mercado? Pues depende de muchas cosas. La postura de la Reserva Federal estadounidense es que ellos esperan que la recuperación económica, es decir, la recuperación de puestos de trabajo y por tanto un movimiento a la baja de la tasa de desempleo, lleve a poder crear un contexto en el que ellos puedan empezar en algún momento, aunque eso llevan diciendo 13 años, pero que en algún momento puedan empezar a retirar el estímulo monetario que tienen. Sin embargo, el mercado, cada vez que se enuncia alguna de estas cosas, reacciona como si tuviese miedo de que retiraran el estímulo. Por supuesto, genera muchas dudas saber si hay o no en este momento condiciones para que el mercado americano soporte y absorba el retiro de los estímulos. Pero la única forma de poder evidenciar eso es con mejores datos de empleo, de inflación, de producción, etcétera, etcétera. El viernes tuvimos un buen dato de generación de empleo nuevo, es decir, tuvimos 850,000 empleos nuevos creados, pero tuvimos un porcentaje mayor de tasa de desempleo a nivel global. Entonces, digamos que es un tema para tomarlo un poco entre comillas. Si mañana tenemos datos positivos, el mercado seguirá asumiendo que el dólar americano se está recuperando. Es decir, aquí lo que va a seguir sucediendo con el PMI de manufactura, con los datos del PMI de servicios, pues es un poco reforzar la idea de a qué dato le hacemos caso, al positivo o al negativo. Miércoles, jueves y viernes tenemos datos muy importantes. Miren, el miércoles vamos a tener como ofertas de trabajo en Estados Unidos muy, muy trascendentales. Tenemos minutas de la reunión de la Reserva Federal. Luego el día jueves tenemos también datos de empleo y política monetaria en Europa y tenemos inventarios de crudo en Estados Unidos. Y el día viernes cerramos la semana, esta va a ser una semana muy movida en temas noticiosos, la libra y su crecimiento de Producto Interno Bruto o no, o su producción de manufactura. ¿Y qué más tenemos por aquí? Un discurso del gobernador del Banco Central de Gran Bretaña, un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo y la tasa de desempleo canadiense. También tenemos política monetaria en la Reserva Federal. Va a ser una semana bastante movida o, como suele pasar con los non-farm payrolls, bastante quieta. No lo sabemos. Sin embargo, pues tenerlo muy en cuenta. No se dejen atrapar porque es el tipo de cosas que uno puede evitar. No dejarse atrapar por esas trampas de volatilidad del mercado. Bueno, empezamos con la lista de activos que normalmente analizamos. Vamos a revisar el dólar australiano versus el dólar canadiense. Nuevamente, como siempre les digo, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Miren cómo esta línea de tendencia bajista todavía no es testeada. Tenemos aquí una especie de piso que a mi juicio va a venir a buscar esa línea de tendencia, por lo menos la va a esperar. Así que no tenemos nada. Dólar australiano versus el franco suizo, no tenemos nada. El precio le falta mucho para llegar a la zona que nos interesa. Dólar australiano versus el yen japonés, miren esto. Habíamos estado esperando el precio aquí arriba en el 91%, el precio no logra llegar hasta allá, se nos gira llegando al 78%, no lo alcanza a tocar, ya lo hemos hablado la semana anterior, y inicia un movimiento bajista. Aquí podemos tener una corrección y luego ver otro movimiento bajista, es bastante factible que eso suceda. ¿Cómo? Tomamos desde este punto hasta este punto un movimiento, que lo podemos evidenciar, miren, este movimiento se ve un poco más corrido en este sentido, en velas Heiken Ashi, y podemos estar esperando entonces un movimiento de subida cercano o al 61.8% o al 78.6%, dependiendo cómo se mueva este volumen. El volumen de venta está siendo muy agresivo, así que veremos cómo es de capaz o no el mercado de continuar bajando ese precio. A mi juicio todavía le queda un buen tramo de caída, a mi manera de verlo. No tomo la entrada porque me hubiese gustado tomarla arriba, me parece que ya el movimiento está muy extendido, pero esta zona no deja de ser interesante para tomar algún tipo de trade en venta. Un stop por encima de estos niveles, incluso por encima del 91 sería sano porque no sabemos si el precio puede ir a buscar nuevamente ese 91 y volver a caer. Ese nivel del 84 cerrado, es decir, este nivel de aquí, 84.00, puede ser un nivel psicológico bastante importante y podría el precio venir a buscar esos niveles para continuar la caída. Así que puede ser una opción de entrada. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, la misma situación. Esto lo estuvimos hablando la semana anterior, un techo ahí que no parecía perfilarse, al final el precio termina rompiendo a la baja,
pero no hemos tenido retroceso. Nuevamente, para mí el movimiento ya está muy extendido, por eso no entro a mercado. Dólar australiano sobre el dólar americano. Con la salida de las noticias del día viernes, vimos castigos en el dólar americano, es decir, la mayoría de divisas o de paridades que están tasadas en dólar, es decir, libra versus dólar, australiano dólar versus dólar americano, euro versus dólar, hicieron este movimiento, una vela diaria que terminó en verde por ese movimiento negativo del dólar el día viernes. Como hoy no tenemos mercado, no sabemos esa prolongación del movimiento, cómo se termina de ejecutar. Es posible que algunos de ellos recuperen. En este caso, miren que el mercado intentó caer, pero no lo logró. Por lo menos hasta ahora no lo ha logrado. Intenta 3 velitas de caída, luego, boom, una vela nueva que borra ese movimiento de caída. Esperemos a ver qué termina sucediendo. En términos del euro versus el dólar australiano, aquí la cosa se pone un poquito más interesante. Como les he dicho, primero, considero, me parece que el dólar australiano tiene todavía espacio para seguir cayendo. El euro, en un sentido general, por lo menos en esta comparación, podría venir hasta estos niveles del 78.6 en esta zona, que coincide con este movimiento. El precio me hace un alto más alto, miren el marco diario, el precio me hace un alto más alto, y en el movimiento de retroceso, puede venir a buscarnos esta zona. No voy a tomar este trade por una razón. Lo primero, porque ya tengo vendido el euro franco, ahora vamos a hablar de eso. Y lo segundo, porque este movimiento realmente no termina siendo más alto que este. En nuestra forma de operar, normalmente lo que esperamos es un cambio de estructura, es decir, un alto más alto y en el retroceso poder entrar a comprar. Como este alto que me está generando en esta zona, se los voy a marcar mejor. Ya no sé qué hice aquí la cosa de dibujo, esto. Como este alto y este alto no son necesariamente como esta estructura de un alto más alto, yo no voy a tomar el trade porque no cumple mi norma, no cumple mi regla de operación. Sin embargo, puede ser, es muy factible que el precio llegue a esta zona y comience un movimiento alcista. A mi manera de operar es muy arriesgado tomarlo porque el precio podría tranquilamente seguir cayendo precisamente porque no ha creado una estructura nueva. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque puede ser interesante, pero no deja de ser un movimiento muy arriesgado para la forma que yo tengo de operar. Entonces, tenerlo en cuenta porque, pues, al que le guste, al que le interese, puede esperar esa zona, luego buscar un cambio de tendencia, un cambio de formación en marcos menores y puede ser una oportunidad de compra tranquilamente. Euro versus el dólar canadiense. El rompimiento el día viernes nos va a permitir tomar muchas operaciones como esta. La zona, miren cómo el movimiento en el diario permanecía en un rango bastante evidente, por decirlo de alguna manera. Y en ese movimiento, aparentemente evidente, pues el precio había hecho esta forma, arriba, abajo, se ha quedado aquí un rato, pam, 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 y aquí hace esto, boom, y rompe este piso que ha sostenido durante este tiempo. ¿Qué podemos esperar que suceda? Que el movimiento haga un retroceso hasta estos niveles entre el 61 y el 78 y posterior a ese movimiento tenga un movimiento bajista. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente lo mismo. Esta línea de acá atrás, esta zona de este mínimo anterior, todavía es relevante porque sigue siendo el mínimo que está respetando en este momento. En ese mínimo anterior el precio logró subir hasta estos niveles más altos de este canal. Así que el precio todavía podría venir a buscar estos niveles de aquí. Tenerlo en cuenta porque el rompimiento no es efectivo, porque no logra llevarse del todo esa zona. Entonces, tengan en cuenta que muchas de esas cosas se las van a encontrar en el resto de activos que vamos a estar viendo. El eurofranco, como les dije, es una posición que tengo abierta, es una posición en venta que abrí en esta zona, en este nivel. Se los había comentado, creo que en Telegram, no estoy seguro realmente, pero creo que se los había comentado en Telegram en algún momento. Se la voy a mostrar. Tengo abierta una operación en el eurofranco, a verlo por aquí, eso es. Entonces, miren, esta es una operación en el eurofranco. El movimiento arranca en esta zona. Esta es la zona de entrada que tengo marcada yo, la linecita verde que siempre les muestro. Miren que es una venta real, miren que estamos en una cuenta real, etcétera, etcétera. Ya el stop está en esta zona, es decir, ya me gano este pedazo. Este sentido de aquí es un stop profit, digámoslo así, ya no es un stop loss. Yo creería que el precio todavía tiene espacio para caer. El movimiento que tomé lo tomé en un marco diario, así que espero que el desarrollo del movimiento se dé en ese marco diario y que venga a buscar estos niveles de aquí, un bajo por debajo de este bajo anterior.
Esperemos que se desarrolle. Como les digo, como el precio todavía tiene una oscilación bastante importante, pues puede continuar cayendo. Entender que este movimiento pues no iba a ser eterno, fue muy vertical. Entonces, ese movimiento vertical tenía que tener una corrección. ¿Hasta dónde se va a dar esa corrección? No lo sabemos. Por lo ahora, lo único que hacemos es esperarlo. Ya estamos cubiertos, ya estamos aquí con un profit muy modesto, muy pequeño de lo que estamos yendo a buscar, pero pues es un profit al fin y al cabo. La idea es no restar, que no nos quite dinero al final del día. Esto lo dejamos por ahí. Entonces, esta operativa está abierta. Esto es lo mismo, es la misma representación. Lo que pasa es que pues, en el otro es para operar, este es para visualizar. ¿Listo? Eurolibra, un movimiento que a mi juicio intenta despegar, viene a buscar el retroceso en el 61 y está en este momento en esa zona, en ese nivel. Repito lo mismo que les dije antes, como tengo abierta esa venta en euro franco, no tiene sentido pues tomar otra vez una compra en euro, que pues es como duplicar el riesgo, puede pasar, puede no pasar. Euroyen, un movimiento que venía, miren cómo rompe, hace el movimiento hacia atrás, es decir, toma la corrección y en el 61.8 empieza nuevamente la caída. Miren cómo vino a buscar de bien el precio cerrado de los 132.500, un precio muy bonito, muy específico, que a veces pareciera que estuviese escrito. Miren cómo este nivel y este nivel concuerdan y miren cómo este nivel de aquí, el 132.500, pues terminan siendo respetados. Por ahora el precio hace esto, yo espero que el precio llegue hasta estos niveles, esperemos a ver qué termina sucediendo. Les repito, eso parece indicar el tema técnico. ¿Listo? En el eurodólar, como les dije, la vela diaria del día viernes y la vela de hoy han terminado positivas precisamente por esos malos resultados del dólar americano. Sin embargo, no son del todo malos realmente. Por lo menos en el tema del non-farm payrolls, el precio ha estado comportándose bien. Es decir, el mercado americano sí ha creado oportunidades nuevas de empleo. Euro neozelandés se encuentra en este momento en una zona interesante para operarlo, pero debemos esperar que genere el movimiento al alza, que rompa esos niveles para poder que tenga un movimiento contundente. Libra australiano, miren este movimiento alcista, es roto en esta zona, pero viene a buscar el 78 y se dispara. Al dispararse, ¿qué necesitamos esperar? Vamos a quitar estas cosas para volver a hacer el análisis. Cuando viene este 78 y arranca, entonces ahora lo que hacemos es esperar el retroceso en H4. Entonces, ¿qué esperamos en H4? Un retroceso. Aquí en teoría puede haberlo dado, aquí en teoría lo podría estar dando en este momento. Yo realmente no quiero comprar el libro australiano por la misma razón del tema del euro franco. Ya tengo una venta en el libra versus el dólar neozelandés. Sin embargo, así como el australiano parece estar cayendo, o tiene espacio para caer, me parece que es atractivo buscar una entrada de compra en estos niveles. Miren esto. Y vamos a ver cómo a estos niveles de aquí, miren cómo concuerda con el 78 y boom, se dispara nuevamente. Puede ser que el precio termine por aquí encima, superando el máximo anterior, que ya fue un máximo más alto que el anterior. Así que para los que les guste, para los que estén entusiasmados con el tema de ese tipo de entradas, adelante, por eso lo marqué en amarillo. Libra CAT, miren lo peligroso de este activo en este momento. Y es que se encuentra efectivamente respetando una línea de tendencia bajista, pero también respetando un techo, un piso que ha generado en esta zona. Esperemos a ver qué sucede, porque no ha roto ni al alza ni ha roto a la baja. O sea, aquí no hay cambio de estructura real. Dólar canadiense versus el yen japonés se encuentra en una zona muy interesante que está rechazando con muchísima vehemencia, con muchísima fuerza. En el marco diario podríamos ir a buscar estos niveles del 88.500, que puede ser un nivel interesante. Miren cómo reacciona de fuerte a la baja, pero debería romper este mínimo. Cuando rompa este mínimo podemos buscar un retroceso y venderlo. Este sí me interesa tenerlo en una posibilidad de venta, pero necesito que sobrepase este mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Ponerle a esto una alarma en esta zona. Una vez, vamos a ponerlo por cruce hacia abajo. Sí, vamos a ponerlo por cruce hacia abajo y vamos a crear ahí una alarma. Cuando el precio llegue ahí, me va a dar una alarma. Cuando el precio cruce hacia abajo, cierre por debajo, vamos a ver si podemos tomar algún tipo de entrada. Libra franco, volvemos al marco diario. Miren cómo no tenemos nada, el precio no vino a buscar la corrección aquí arriba, no me interesa. Libra yen, un movimiento que no termina de generar ningún tipo de oportunidad porque parece tener una tendencia bajista, parece que en esta zona empezó el movimiento bajista, pero aquí puede tener ahora una corrección. Esto es marco diario, así que no nos sorprendamos que el precio todavía tenga algún tipo de juego dentro de este movimiento. Es decir, miren este movimiento grande. Si vamos aquí, miren que viene al 91 exacto y arranca el movimiento bajista. Si hubiésemos tomado en un marco menor, ya nos hubiera dado el profit, pero ahora se queda ahí como en esa zona que no continúa el movimiento bajista. Y esta es la que tengo vendida, que les mencioné.
todavía me parece una muy buena oportunidad por lo siguiente. Me parece que el precio va a buscar una corrección hasta los niveles del 1.97.500. Miren aquí tengo una orden activa, por eso tengo una alarma aquí puesta. Orden activa en ese 1.97.500, 1.97.600, en esos niveles. El precio puede venir nuevamente a buscar, miren, más bajo que este y más bajo que este. Busca un retroceso en ese 78, en este nivel, y bueno, nuevamente buscamos esta zona inferior del precio. Stop por aquí arriba, profit por aquí abajo, buscando este mínimo anterior, que me suena bastante atractivo, marco de 4 horas, así que tenerlo pendiente, que puede ser muy interesante esa operativa. Libra versus el dólar americano. Por cierto, no les he mostrado. El Libra versus el neozelandés lo tengo vendido ya. Mire, aquí hay un par de órdenes ya ejecutadas que están buscando esta zona de acá abajo, pero tengo un sell limit en este nivel, el que les estoy diciendo, el 1.97.500, para buscar una reentrada en esa zona y poder buscar el stop en esos niveles, el profit, perdón, en esos niveles. Neozelandés franco, perdón. Libra versus el dólar americano, miren que rompe una línea de tendencia bajista, me parece que el precio tiene un movimiento muy bueno. Lástima que el precio no haya venido a buscar una corrección. Me hubiese encantado que buscase una corrección para buscar nuevamente una compra. Pero, ¿por qué aquí en este caso sí funciona la compra? Porque tenemos un dólar que en teoría parece debilitarse por esa lógica. Sin embargo, si el precio toca este menos 27, ya no me interesa, a mí en lo personal. Ya no me interesa porque el movimiento ya se ejecutó. Me hubiese gustado que aquí hubiese hecho la corrección y en estos niveles poder buscar una compra. Neozelandés franco, realmente no tengo una visión demasiado clara. El precio baja hasta ahí, pero al venir a 61 se dispara, pero igual no, como que no arranca, es como que se queda ahí, viene a buscar el retroceso. Una persona agresiva podría vender en esta zona esperando el retroceso de este nivel y volver a buscar el movimiento de caída, pero a mí no me gusta que el movimiento se ensucie tanto porque crea otra estructura aquí adentro, ¿ven? Aquí está generando como una especie de otra estructura. Este alto es más bajo que este bajo es más bajo que este, pero ahora este bajo ya no es más bajo que este alto como que intenta ser más alto que el anterior. Es muy sucio el movimiento, es como muy complejo de entenderlo en esa zona. Neozelandés, yen, un activo que estuvimos operando la semana anterior, le alcanzamos a sacar una utilidad, nos hubiese encantado que llegara a generarla toda. El precio no dio el movimiento completo, se devolvió, nos sacó en una protección de beneficios. No pasa nada. ¿Podemos buscar una reentrada? Podría ser. ¿Por qué? Porque el precio, miren este movimiento medianamente limpio que hace hasta estos niveles y tenemos aquí un 78.6 que parece ser alcanzado. Podríamos esperar un movimiento de cambio de estructura nuevamente a la baja y buscar algún tipo de venta. Sin embargo, yo lo tomaría un poco con cautela. Neozelandés, dólar versus el dólar americano. Miren en el marco diario, el precio cae, me hace un bajo más bajo. Perdón que moví el Fibonacci. Me hace un bajo más bajo y al caer, al hacer el retroceso viene al 61.8 y boom, explota. Ahí ya no tenemos nada que hacer, nos quedamos por fuera. Standard & Poor's, máximos y máximos y máximos, lo mismo de todos los días, esto no cambia en absolutamente nada. Dólar versus el dólar canadiense, como les dije la vez anterior, miren esta línea de tendencia, miren cómo viene, intenta buscar el 61.8, lo toca y boom, se dispara nuevamente. Tuvimos una caída por los datos del día viernes, hoy no tenemos mercado americano, así que miren cómo tenemos una velita verde un poco tímida en esta zona. Yo creo realmente que mañana vamos a tener un mercado, es decir, mañana vamos a tener noticias positivas del dólar que van a hacer mover mucho al alza el dólar americano. Pero esperemos a ver qué termina sucediendo porque pues es como tirar una moneda al aire, no tiene sentido invertir por una mera expectativa de lo que pueda pasar. Dólar versus el franco suizo, miren también la vela del viernes, como intenta bajar, no lo logra, no tenemos ninguna corrección, no nos interesa. Dólar americano en el mercado colombiano, es decir, versus el peso colombiano. Esto era una cosa que habíamos hecho ahí a manera de ejemplo. Miren cómo se queda en este último retroceso y pareciera que viene a buscar nuevos máximos. Los 3.800 pueden ser un próximo nivel atractivo, pero necesitamos que el dólar americano se fortalezca, es decir, que tenga noticias positivas nuevamente. Dólar yen, tendencia alcista, parecemos tener aquí un retroceso. Miren que ya rompió ese techo que ha tenido hasta hace un tiempo, por eso les digo que yo creo que va a haber una noticia positiva del dólar que va a mover ese mercado al alza, con fuerza. Estamos en este momento en niveles entre el 78 y el 61, podríamos ir a buscar los 112,00. Puede ser una buena alternativa de compra, pero igual no invertiría hoy. Como les digo, el mercado está muy lento, todavía no tenemos cambio de estructura en marcos menores, pero puede ser una buena intención de compra.
El petróleo va con todo tipo de poder al alza. Todo parece indicar que el precio se va a mantener. Miren cómo el precio aquí en este nivel vino a buscar el retroceso. Yo lo estaba esperando más abajo, se los mencioné en Telegram. Estaba esperando el 71, no vino a buscar el 71, se queda en estos niveles del 72, 72.45, alcanza a tocar el 72 y vuelve a despegar y ahora llega al profit que habíamos trazado originalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no nos interesa, estos niveles los dejamos por fuera. Próximo nivel interesante, 76, 88 o 77 directamente. ¿Por qué? Porque si sobrepasa ese nivel, es lo que les he estado mencionando desde siempre. Yo no creo que sea capaz de sobrepasarlo, pero esperemos a ver qué pasa, porque no lo sabemos. Si llega ahí y me saca una vela por encima, pues ya, se lo llevó y ya está. Por eso no es bueno entrar en este momento, es mejor esperar a que genere un movimiento atractivo. Esta era la zona, se lo voy a dibujar, esta era la primera zona que tenía resistencia al precio. No la respetó, el precio vino aquí, intentó reaccionar, pero boom, volvió a explotar. Esta es la segunda zona que tiene de resistencia al precio. Esperemos a ver qué pasa aquí. Aquí, a mi juicio, va a suceder lo siguiente. Va a venir a buscar esto y se va a enrangar un tiempo. Un tiempo, no sé cuánto tiempo. Puede ser un mes, pueden ser 15 días, pueden ser 10 días. No lo sé, pero creo yo que va a suceder eso. En caso de que el precio rompa al alza, va a buscar una corrección y va a continuar buscando. ¿Cuál es el tema? Que la próxima zona en la que el precio tiene una resistencia, por lo menos aparente en el marco técnico, son los $100 por barril. Eso es un nivel psicológico, es un nivel, digamos, histórico para el tema del precio del barril de petróleo. Entonces, no creo que lleguemos a esos niveles, pero puede ser una opción. Esto acompañado de macroeconomía. ¿Qué significa eso? Un dólar americano poderoso, una cantidad de exceso de efectivo en los mercados, promoviendo el uso del consumo a todo lo que se mueva, una recuperación del tema del COVID, cada vez más gente vacunada, cada vez más, digamos, una reactivación económica más acelerada. Entonces puede haber una demanda incrementada, que los productores mantengan la oferta que están manteniendo en este momento y que veamos un precio moviéndose al alza con mucha fuerza. Próximo nivel, los $100 por barril. Sería un absoluto espectáculo para países, por ejemplo, que dependen en gran parte de la cantidad de dinero que les genera el petróleo. Ejemplo, Colombia. No quiere decir que sea un gran productor, pero le genera muchísimo dinero el tema del precio del barril por petróleo tan alto. El tema del oro, muy pero que muy dependiente de lo que pase con el dólar americano. Aquí el oro tiene un par de situaciones. El oro es un activo al que yo le hago scalping de manera recurrente. Y tenemos varias zonas importantes. La primera de ellas ya la vino a tocar aquí abajo en los 1685, se disparó y vino a buscar otra zona importante de los 1900. Y al caer se encontró con la línea de tendencia que había soportado en los 1685 y ahora la está soportando en los 1760. En ese nivel el precio no fue capaz de cerrar por debajo. Miren que mantiene esa línea bastante interesante en el semanal. Miren que en el marco diario también el mínimo que hay aquí se cierra por dentro en este mínimo de aquí. El precio ahora rompe al alza, pareciera, por lo menos en marco de 4 horas, ese movimiento, pero todavía, miren aquí otra situación, estos máximos que están aquí siguen siendo más altos que lo que está haciendo el precio en este momento. Es decir, todavía no ha roto al alza para buscar un movimiento que pueda venir a ser hasta la próxima zona relevante, que será en los 1900. Otra vez volver a visitar esa zona. Entonces, aquí el precio está haciendo una especie de rango. La misma historia que suele pasar con este tipo de cosas. Hasta que esto no me cambie la estructura al alza, pues no tenemos una dirección para poder continuar buscando eventualmente compras. ¿Qué pasa? Que si el dólar americano mañana tiene una noticia positiva, va a mover este oro a la baja. El oro, por excelencia, es un activo refugio, un activo de inversión cuando las personas tienen incertidumbre. Si no hay incertidumbre, es decir, si la economía americana funciona bien o aparentemente bien, pues no tenemos oportunidad de entrada porque no habrá movimiento de entrada, por lo menos alcista. Podemos ir a buscar ese otro nivel de 2650, es una opción, pero esperemos a ver qué pasa. El tema de la inflación va a ser crucial para el precio de los commodities. Si logra Estados Unidos y la Reserva Federal mantener un control sobre la inflación sin que se le vaya de las manos, pues podríamos tener un oro debilitándose porque en teoría la incertidumbre pasa a un segundo plano. Pero esperemos a ver qué pasa. En ese sentido es excesivamente especulativo pretender anticipar qué va a suceder con ese tipo de cosas. Y lo demás son índices, el Dow Jones Industrial, el
el índice americano, el índice, perdón, del dólar versus el resto de la canasta de divisas con la que está comparado, que sigue moviéndose muy al alza, sin embargo, está como en esa zona ahí en la que aparentemente intenta romper como esta línea de tendencia. Aquí tenemos un movimiento que por ahora no logra hacer el movimiento del todo, todavía se mantienen esos niveles en esas zonas, pero esperemos a ver si es capaz o no de generar el movimiento al alza. Me gusta este movimiento, esto es como un swing al alza, que ahora es más alto que este alto de aquí. Podríamos tener otro que ahora termine siendo más alto que este alto, y ahí sí tenemos ya un espacio muy grande para que el precio continúe buscando una zona muy superior como esta de aquí o como esta de aquí atrás. ¿Listo? Entonces, este movimiento, mientras esto más crezca, es porque el dólar se está recuperando con más fuerza o porque las demás divisas se están debilitando mucho. Así que tenerlo muy en cuenta porque puede ser muy atractivo a la hora de poder querer invertir. No siendo más, señores, no alargándome demasiado, no colocándole muchos adornos al tema. Espero de todo corazón que les haya servido, que les haya funcionado, que haya sido de utilidad para todos, que podamos aprender juntos en muchas de estas cosas, que podamos como ir puliendo detalles de nuestra operativa, de la operativa que estás teniendo. Si no sabes nada sobre el tema del trading, espero que este video te haya sido de utilidad. Y si sabes algo del tema, si conoces, si más o menos te estás enterando cómo funciona, pues espero también que este video te haya ayudado un poco a despejar dudas, a aprender cosas nuevas y a practicar elementos nuevos que se pueden integrar a una estrategia de inversión. No sin antes nuevamente mencionarles, en la parte de abajo nos pueden dejar cualquier tipo de pregunta, comentario, observación a través de Instagram, a través de Telegram, a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden contactar. Estaremos encantados de poder crear contenido que realmente aporte. Si tienes una duda, si tienes un proceso en el que todavía no estás muy claro de qué hacer, no dudes bajo ninguna lógica en escribirnos, en mandarnos un mensaje. Si está en nuestras manos poder ayudar, también estuvimos en ese punto, también estuvimos en esa fase en la que no entendíamos muchas cosas. Así que si está en nuestras manos poder ayudar, poder compartir información de valor, créeme que voy a hacer lo posible por tener el tiempo, la disposición, la preparación para entregar contenido del mejor valor posible. Mi nombre es Fabián Munevar, espero de todo corazón que te haya servido. Te repito nuevamente, suscríbete a nuestras redes sociales, síguenos en nuestro canal de Telegram y nos vemos en una próxima ocasión. Te mando un enorme abrazo. Chao, chao.